Paz de Cristo, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos está concediendo una vez más, hermanos, en este hermoso domingo. Domingo 17 de mayo, hermanos, el Señor lo está empujando, como que lo está aventando, como una carreta con unas ruedas gigantes, hermanos, y esta carreta o este vehículo se está moviendo de una manera vertiginosa. Hermanos, me da mucho gusto poder dirigirme hacia ustedes una vez más, esperando que todos ya estén en contacto, hermanos, en nuestro canal de YouTube, esperando que todos estén ya, hermanos, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y deseo una vez más expresar, aparte de nuestra gratitud al Señor, quiero felicitarlos una vez más, hermanos. Y si alguna persona que todavía no conoce a Dios o que está conociéndolo, ojalá que pudiera escuchar todo el mensaje para que fuera de una ayuda espiritual para su vida. Quiero decirles que nos da mucho gusto poder entrar en otros hogares, en los corazones de otras personas. Nuestro nombre es Claudio Zavala y por la gracia del Señor pastoreamos la iglesia Templo Camino a Damasco, el Encuentro con Jesús, que está situada en la calle 54, aquí en esta hermosa ciudad de San Diego. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que Él nos dirija. ¿Qué les parece? Bendito Dios, Rey de reyes y Señor de todos los señores, tú, oh Dios, creador de todo el universo, venimos delante de tu santa y divina presencia en esta tarde, empezando ya, Señor, en este día, domingo. Acaban de dar las 12 mediodía, Señor, y el reloj se está adelantando y nosotros también vamos a aprovechar el tiempo. Señor, dirígenos, danos de tu bendición, oh Dios, te lo pedimos en ese nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Usted también puede decir amén ahí donde usted está. Estimados hermanos, pues una vez más en este domingo hermoso estamos disponibles para ustedes, primeramente para el Señor, luego para ustedes, y también una vez más reciban un abrazo fuerte de parte de nosotros, sus pastores, mi esposa y un servidor. Hermanos, reciban un abrazo, grandes y pequeños. Hermanos, en este día esperamos que todo sea un día muy especial para nosotros. Y hermanos, les estaba comunicando al principio, les estaba diciendo al principio, o empecé a decirles, ¿verdad?, que hemos estado hablando del apóstol Pablo. Hermanos, el jueves hablamos del apóstol Pedro. Ahora vamos a hablar del apóstol Juan. Hermanos, este hombre, el cual, de acuerdo a la Escritura, nos dice la Escritura que fue el hombre a cual más amó el Señor. Porque, bueno, hay propósitos. Recordemos que todo tiene propósitos en el plan de Dios. Y había un propósito, hermanos, para Juan. Ya lo hemos comentado. Posteriormente quizás les comentemos una vez más. Y miren, este joven, bueno, empezó de joven, empezó como un siervo, luego vino a ser un discípulo, luego vino a ser un apóstol y al final vino a ser Juan el teólogo. Entonces, este hombre, Dios le dio la oportunidad de ir creciendo. Y se acuerdan que el jueves hablamos un poco sobre esto. Y miren, vamos a hermanos, a gozarnos en esta temprana tarde o en este temprano día. Hermanos, ya ha pasado mediodía, ahora vamos a entrar ya, hermanos, en la tarde. Y hermanos, vamos a hablar sobre
hay varios puntos que vamos a tratar, hermanos, en esta tarde, y ojalá tengamos el tiempo, hermanos, se nos ha dado, hermanos, un pormenor de 45 minutos, así de que tenemos buen tiempo, gracias a Dios. Y miren, deseo titular este mensaje, el poder del nombre. Diga usted ahí donde está el poder del nombre. ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque Juan precisamente conoció este nombre. Si algo, hermanos, tuvo que ver Juan fue qué sucedió en este nombre. Y él va a usar, hermanos, precisamente eso que aprendió con el maestro de maestros y nos lo va a recordar una vez más. Entonces, miren, hermanos, para empezar el mensaje, ¿qué les parece si nos vamos? Miren, vamos a estar hermanos, en el libro de la Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a tratar, hermanos, ahí 21 versículos y vamos a tratar de leerlos todos. Pero vamos a marcarlo, dejé ahí marcado, Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a irnos para atrás, hermanos, al libro de los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles. Yo lo había marcado aquí, pero, ¿verdad? Se me fue hacia adelante. Pero tenemos el tiempo, hermanos, para tocar este punto. Entonces, miren, busquen, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y esta va a ser nuestra iniciación, hermanos, para entender un poco más el mensaje que vamos a realizar en esta tarde con la ayuda del Señor. Y vuelvo a decir a estas personas, si hay alguien observando en este día, Dios lo bendiga, hágalo una vez más, estamos para servirlos. Y usted va a poder entender un poquito más este mensaje sobre este nombre, el cual los discípulos lo escribieron de esta manera. Capítulo 4 de los Hechos, versículo 12, dice así: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a leerlo una vez más. Y en ningún otro hay salud. Está diciendo que en ningún otro nombre. Es lo que se están refiriendo aquí, hermanos, los apóstoles, en los Hechos. Y en ningún otro nombre hay salud. O sea, quizás en su versión diga salvación. Qué bueno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, o sea, a la humanidad, en el cual podamos ser salvos. Es muy importante ese nombre para nuestra salvación. Ya lo acabamos de leer. O sea que la salvación viene a través de este nombre. ¿Verdad? Es lo que significa. Y vamos a hablar un poquito. Digo un poquito porque este tema es pero muy extenso, gracias a Dios. Vamos a reiniciarnos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice Juan de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Está hablando, ¿verdad?, del Todopoderoso. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, cuando usted aprende a amar a Dios, es muy importante que recuerde que ese amor tiene un propósito, y ese propósito es guardar los mandamientos de Dios. Dice: porque
Versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, fíjese cómo dice, no son penosos. Otra vez termino diciendo, porque sus mandamientos no son penosos. Qué hermoso dice, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Se lo leo otra vez. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Acuérdese que la victoria nuestra es la fe. La victoria nuestra es la fe. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está haciendo la pregunta el apóstol o el discípulo Juan. Versículo 6, este es Jesucristo que vino por agua y sangre. Dice, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. O sea, el Espíritu de Dios es el que da testimonio. Le recuerdo un punto muy importante. Aquí la palabra Espíritu, vea usted con qué E está escrita. Y si vemos que la E es mayúscula, entonces se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice, Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque el Espíritu, otra vez con E mayúscula, es la verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. O sea, hermanos, vamos a entrar un poquito en lo que la Biblia llama como la unicidad de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántos creadores hay? Uno solo. ¿Cuántos salvadores hay? Uno solo. Entonces vamos bien. Vamos a continuar. Dice, porque tres, ya lo dijimos, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea que aquí como que hermanos, como que se tuerce un poquito, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, pero es lo mismo, pero en diferente posición. Dice, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Se fija? Estos tres concuerdan en uno. ¿Cuál es ese uno? ¿Cuál es ese uno? Jesucristo. O sea, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién, hermanos, cuando ya había dado su vida, su espíritu? ¿Se recuerdan cuando viene aquel soldado romano y él quiere ver que ya está muerto? O sea que estaba escrito que le habrían a todos los que morían colgados en una cruz, morían como criminales, y a esos, para asegurarse que estaban muertos, les quebraban los pies, o sea, las piernas se las quebraban. Y si todavía no moría, imagínense, el quebrarle las piernas, pues se acababa de morir. Con Jesús no fue así. Con Jesús fue diferente. Los romanos idearon una fórmula diferente. Y de manera que no hubiera mucho escándalo, ¿verdad? Hermanos, entre todo el gentío que estaba presente. Por eso nos dice aquí Juan, fíjese bien, que, bueno, déjenme leerlos. Dice, y estos tres
son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, dice, concuerdan en uno, en Jesús. ¿A quién le clavaron la lanza cuando estaba muerto? A Jesús, que salió de esa herida de la lanza, agua y sangre. Y luego dice, estos tres, aleluya, concuerdan en uno. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Hermanos, miren, esto que les acabo de explicar un poco requiere más explicación. Todo lo que vamos a leer requiere un poquito más de explicación. Otros puntos, hermanos, los podemos entender simplemente al leerlos. Acuérdense, hermanos, que la palabra de Dios es un libro sagrado, es la palabra misma del Creador. Es la voluntad de Dios, hermanos, escrita en letra, para que usted y yo pudiéramos leerla. Dice el versículo 9, y si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. O sea, hermanos, no nos perdamos. Aquí estamos, hermanos, acordémonos que este hombre, Juan, el que escribió lo que estamos leyendo, fue un hombre muy especial, sencillo, a veces muy callado, pero un hombre, hermanos, poderoso en la palabra. Miren lo que estamos observando. Y Dios le dio la facultad, hermanos, fíjense bien, de todos los discípulos, de todos los apóstoles, Juan es el único que nombra en la Biblia como Juan el teólogo, el único. Y claro, de todos los apóstoles, de todos los discípulos del Señor, hermanos, que murieron por muerte causada por el hombre, el único que no murió por muerte causada, hermanos, por accidente o por muerte causada, hermanos, por la humanidad, fue Juan. Tremendo. ¿Por qué? Después vamos a hablar de este propósito de Dios. Tremendo. Por eso Dios, hermanos, por eso Él se acercaba a Jesús. Él buscaba estar cerquita del Maestro. Siempre. La Biblia dice que Él, fíjese bien qué sentimiento tan fuerte. Y el privilegio también de Juan. De todos los discípulos, Él era el único que andaba pegadito al Maestro y muchas veces se acurrucaba en el pecho de Jesús. Él quería oír el latido del corazón del Maestro. Hasta allá se atrevió a oír. Pero lo hizo en una manera sencilla, en una manera honesta, en una manera, Señor, agradable al Señor. Usted sabe que el Señor, como Dios, Él puede leer. Él podía leer y puede leer todavía la mente de nosotros. Y Él sabía que este joven llamado Juan era sincero. Había sinceridad en su mente y en su corazón para el Maestro. Por eso Él lo faculta, hermanos, para hacer trabajos que ninguno pudo hacer. Y no porque no podrían ser dirigidos, sino porque precisamente por ese espíritu, hermanos, de Juan, de sencillez. Por esa humildad de Juan. Y Dios, hermanos, sigue buscando hombres y mujeres así, con esa actitud de Juan, con esa sencillez de espíritu, sencillez de corazón, con esa humildad de Juan. El Señor sigue buscando hombres y mujeres para usarlos. Piensen esto. Continuamos.
Versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Se recuerda que Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a eso se refiere esta escritura, precisamente. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice versículo 12, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene nada. No tiene la vida. Entonces, hermanos, una vez más, necesitamos pensar, fíjense, todo lo que Dios nos ha dado. El jueves hablamos de, hermanos, de ciertas porciones, las virtudes de Dios. Y ahorita estamos hablando, hermanos, sobre la vida misma que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Dice, versículo 13, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre, fíjese bien, en el nombre, otra vez, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Wow. Por eso los discípulos escribieron lo que leímos al principio. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro que, hermanos, nombre. Uno solo. No dice nombres en plural o no dice títulos o título. Dice nombre. Alabado sea el Señor. Usted puede decir amén conmigo. Hermanos, el versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Vuelvo a repetir, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es ese Él? Dice que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él siempre nos oye. Y hermanos, miren, hablando de el oír, recordemos, hermanos, que es muy importante, muy importante, el que no se pierda, hermano. No te pierdas, hermano, hermana, de ninguno de estos capítulos que estamos llevándoles a ustedes a sus propios hogares. No tienen que salir para nada. Ahí en casita, el jueves, el domingo, hermanos, a su pastor, o el Señor, debo decir, a través de su pastor, les lleva a ustedes alimento espiritual. Y miren, esta porción que leímos al último, hermano, me enfoca, me empuja. Y déjenme leerles otra vez, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vuelvo a decir, hermano, la importancia del oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír no dice la televisión, ¿verdad? No dice el oír locuras, el oír, hermanos, tantas cosas que están pasando ahorita. No dice el oír la palabra de Dios. Entonces, miren, es muy importante oír, hermano, la palabra de Dios. Es muy importante, claro, estudiarla. Pero el estar escuchando la palabra de Dios, hermanos,
es estar escuchando a Dios mismo. Imagínense, el Todopoderoso, hermano, otra vez, miren, Él siendo tan grande, hermanos, la Biblia dice que los cielos son su trono y esta tierra el estrado donde Él pone sus pies. Así de enorme es nuestro Dios. Grande, grande, grande. Pero también dice la Escritura que Él siendo tan grande, se hizo tan pequeñito para habitar en nuestro corazón. Wow, tremendo. Y hermanos, miren, quise hacer un alto aquí para hablarles sobre la importancia, hermanos, que no se pierda usted oír la palabra. Miren, estamos viviendo, hermanos, en tiempos, y lo digo con todo el respeto y con todo el temor hacia Dios, hermanos, de que nosotros somos privilegiados. Yo soy privilegiado, usted es privilegiado, porque Dios nos está bendiciendo. Está poniendo los medios para que, miren, hay varias iglesias que no han podido, no tienen los medios. Miren, este asunto, hermano, de llevarles a ustedes el mensaje a través de hermano, el internet, no lo regalan. Lo digo en un buen concepto de la palabra. O sea, hay que buscar la manera, hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Miren, yo no les he mencionado esto, pero sí les digo para que le demos más realidad. O sea, para que hermanos, evaluemos más, ¿verdad? Y querramos más oír lo que Dios tiene para nosotros. Miren, en esta semana que acaba de pasar, nuestro presidente de nuestra organización, hermano Juan Fortino, él nos estuvo hablando, hermanos, a las iglesias. Y yo escuché parte del mensaje, gran parte del mensaje, y él nos está comentando que él cree que pronto esto va a pasar. Miren, todos estamos confiando en Dios. Todos estamos orando. Pero más que nunca, hermanos, les pido, miren, que nos reanimemos a orar todos los días. Aunque sea una media hora, hermanos. Pero que todos nos enfoquemos en pedirle a Dios. Primeramente, acuérdense que el orar, el doblar las rodillas, no es, hermano, doblar las rodillas y decir, Señor, heme aquí, Señor, y empezarle a pedir. No, eso no es oración. Acuérdense que doblamos las rodillas y lo primero que tenemos que hacer es darle a Él la gloria, adoración, alabanza, reconocimiento. Señor, gracias, dale gratitud por todo lo que hace por nosotros. Y hermanos, miren, y estar un momento dándole a Él, reconociéndolo. Señor, gracias, eres grande, eres sublime. Fuera de ti no ha habido Dios, ni lo habrá después de ti. Dale reconocimiento, hermano, de sus grandezas. Y luego le podemos pedir. Acuérdense que Él dice en su palabra, pedir y se os dará. Tocar y se os abriréis. Y so on. O sea, hay tantas promesas para nosotros que ahí están. Pero nosotros, miren, hay ciertas llaves que necesitamos. Una de las llaves más poderosas están en las rodillas de ustedes y las mías. Pero al doblar esas rodillas, tocar, hermanos, el piso o el suelo, la alfombra, donde usted se arrodille, hermanos, eso produce en el Señor una atención especial. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Dobla tus rodillas en un espíritu de humildad. Quebrántate delante de Él. Y yo te aseguro por este libro santo que Dios no solamente lo vas a oír, te va a oír, pero te va a tocar. Yo necesito que Dios me toque. Miren, así como nuestros hijos, los hijos de ustedes, hay una necesidad creciente en cada uno de ellos y también en cada uno de nosotros. ¿Y sabe usted cuál es esa necesidad de nuestros hijos? Que nosotros como sus padres los toquemos. Que nosotros como sus papás les digamos algo bonito. Sí, hermanos, en la Biblia está usar la vara de corrección, corregirlos, instruye al niño en su carrera y so on.
¿Con qué limpiará el joven su camino? So on and so on. ¿Verdad? Sí, sí es necesario, hermanos, el usar la vara de corrección, pero no todo el día. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros debemos usar el tiempo para tocarlos, para abrazarlos. Usted en su casa no va a haber una cámara viendo a ver si lo está abrazando. Y si la hay, tápela. Hermano, yo mire, y no me estoy saliendo, hermano, no estoy contradiciendo lo que se está pidiendo. Pero yo le digo, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, miren, nuestro presidente, para terminar, hermanos, ese punto, él está batallando, todos los pastores están batallando. Y él también, hermanos, miren, si tuviéramos más gente, si tuviéramos, hermanos, si yo tuviera ahorita un buen praise team, buenos músicos, buenos líderes de canto, de alabanza, de adoración, buenos predicadores. Hermanos, yo los estaría usando ahorita y estuviéramos, ¿sabe dónde? En la iglesia. Estuviéramos trabajando ahí para realzar más, hermanos, este asunto del culto a Dios. Pero resulta que por la gracia de Dios, hermano, no los tenemos. Pero, ¿se recuerdan, hermanos, lo que le dijo? La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, que este Juan, el cual estamos leyendo, y su compañero de milicia, Pedro, iban juntos, hermanos, a la oración, a aquel templo de la Hermosa, ¿se recuerdan? Y la Biblia dice que afuera de ese templo había un joven paralítico, que él había nacido así, paralítico. Y tocó en ese día, que fue el tiempo que venían los discípulos, futuros apóstoles, Pedro y Juan, a la oración. Era la hora de la oración que ellos tomaban. Y la Biblia dice que aquel joven los miró a Pedro y a Juan y extiende la mano para pedir, oiga lo que le voy a decir, limosna. Y la Biblia dice, hermanos, que los discípulos lo miraron y le dijeron, hermanos, tremendo. Ellos sabían lo que el joven necesitaba. No estaba pidiendo, hermanos, que lo llevaran adentro del templo. ¿Sabe por qué? Porque no podía ese joven paralítico entrar al templo. Porque todavía, hermanos, estaban viviendo casi. Ya habían pasado, hermanos, la ley. Estaba iniciándose la gracia, pero el pueblo de Israel todavía era un pueblo celoso. Aquel joven no podía entrar al templo, porque según la ley era impuro, porque era paralítico. La Biblia dice, hermanos, que Pedro y Juan lo ven y le dicen, mírame a los ojos. ¿Por qué le dijo, mírame a los ojos? Porque acuérdense que los ojos son las ventanas de su alma, las ventanas de mi alma. Y Pedro le dijo, mírame los ojos, no tengo oro ni tengo plata. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que lo toma por la mano derecha y lo levanta. ¿Y qué hizo aquel joven? Se levantó por el poder de Jesucristo que había en los discípulos. Uno de ellos Pedro y el otro Juan.
Y la Biblia dice que este joven, sin salirme, hermano, sin salirnos del tema, este joven, ¿qué fue lo primero que hizo? Está tremendo esto. Hasta siento ganas de llorar, porque siento la presencia de mi Dios. Y yo deseo que usted también la sienta ahí donde está usted. Aquel joven, cuánta gratitud de repente vino a su corazón, a su alma, a su cuerpo. Pedro le dijo, levántate y anda. Una orden del maestro, hermanos. Y la Biblia dice que el joven no la pensó dos veces. Se afianzó en Pedro y se levantó. ¿Pero qué hizo? Gratitud. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice la Escritura, capítulo 3 de los Hechos. Perdón, puedo estar, ¿verdad? Puede ser en los inicios del libro de los Hechos. Dice la Biblia que aquel joven entró en el lugar que no le estuvo permitido por muchos años. ¿Cuántos? No sé. Quizás fueron 15, porque dice que era un joven, no un niño. Quizás fueron 18, quizás fueron 20. Pero para mí, hermano, era mucho tiempo. La Biblia dice que aquel joven lo primero que hizo, aquel impedimento que él tenía por su físico, había desaparecido por el poder de Jesucristo que había en los siervos de Dios. Dice la Biblia que aquel joven entró, y fíjese qué tremendo, dice la Biblia que no solamente entró, no se quedó callado, él alzó la voz. Y lo primero que hizo, dice, fue, entró, brincó, corrió, danzó y le dio gloria a Dios. Fue lo primero. Le dio gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No lo haríamos nosotros, hermanos? Yo creo que sí. Entonces, miren, el Señor añadió esto. Dijo nuestro presidente, es muy posible, porque mire, acuérdense que cada estado trabaja diferente. Él está en el estado de Florida o Florida. Allá tiene su iglesia. Ellos van a empezar el último domingo, o sea, para el próximo domingo, van a empezar a trabajar, porque ya se les está permitiendo en algunos lugares, pero lo van a hacer muy esporádico. O sea, no van a estar todos apretados. Entonces, hermanos, miren, yo no sé, pero el día que me digan, Pastor Zavala, ya puede entrar. Ahora, miren, yo puedo entrar al templo, yo entro. Hermanos, me arrodillo, lloro en su presencia, pero entrar cuando está el pueblo de Dios es diferente. Por eso, hermanos, nosotros, usted, hacemos la diferencia en el templo. Ahí se lo dejo. Le vuelvo a decir, usted y yo somos la diferencia en el templo. Hacemos la diferencia. Quiero terminar de leer. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. O sea, de antemano ya las tenemos. Y si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Está hablando Juan. Dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. O sea, al decir no peca, quiere decir que su vida la elige para Dios y no para el pecado. Dice, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjese, empezamos con el nombre. ¿Cómo nos dice aquí la Escritura? Dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuál es ese verdadero? En su Hijo Jesucristo. Y hermanos, aquí viene lo del nombre. Fíjese cómo termina el versículo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el Señor. Y la vida eterna. Dice, hijitos guardados de los ídolos. Hermanos, miren, creo que tenemos un par de minutos. Los invito, pero también, hermanos, miren, también parte de nuestro trabajo, hermanos, pues es orar. Y por ustedes, y lo estamos haciendo, quiero que sepan que estamos orando por ustedes, que los llevamos a la presencia de Dios, que estamos, hermanos, pidiendo al Señor que los siga bendiciendo, que no les falte trabajo a nadie. Y miren, hermanos, que no se cruce por ahí, ¿verdad?, el maligno y quiera ponerle un pensamiento erróneo. No vayan a pensar, hermanos, especialmente tú, hermano varón, que trabajas, que yo se lo digo simplemente para que le den a Dios lo que es de Dios. No, hermanos. Sino para que en realidad, miren, porque los primeros que salen beneficiados son sus familias. Óigame bien, sus familias. Ahora miren, ya tenemos aquello. Pero lo que Dios desea de nosotros es de que seamos bendecidos, bendecidos y bendecidos. Y es precisamente por eso, hermanos, que nosotros tenemos que repetir esto para que, no simplemente, hermanos, para tenerlo como un castigo, como un yugo, lejos sea de eso, hermanos, sino como una bendición. Acordémonos, hermanos, que dice la Escritura, y nomás se la recuerdo, probadme ahora en esto, dice el Señor. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermanos, al abrir las ventanas de los cielos? ¿Se recuerda? Fíjese lo que Él envía cuando usted y yo lo probamos en nuestra fidelidad a Él. Dice, derramaré, es más, dice un poquito más fuerte, dice, vaciaré. Derramar, hermanos, es derramar algo, pero vaciar es echarlo todo. Todo, vamos a decir, tenemos un costal de naranjas. Y alguien nos dice, ok, vacíe ese costal en esa caja. Vaciar es que no quede ninguna naranja en el costal. Un ejemplo. Así hace Dios con las bendiciones para usted y para mí. Por eso, hermano, fíjense, la fidelidad hacia Dios tiene recompensas grandes, muy grandes. Y yo deseo que su familia sea bendecido siempre, siempre y siempre. Que usted sea bendecido, no solamente, hermanos, en lo monetario, sino también en lo espiritual. Que su mente esté limpia, que su mente esté sana, que su corazón, hermanos, esté fortalecido, hermanos, que Dios les dé mucha salud. Que Dios les dé, hermanos, la guianza, la bendición, todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, miren, hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús y los invito a seguir adelante. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Bendito Dios, una vez más, Señor, venemos y estamos delante de tu santa presencia, oh Dios, para darte todo honor, toda gloria. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido, Señor, que bendigas a tu rebaño remanente. Bendice, Señor,
cada uno de ellos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Que no les falte nada, Dios mío. Y que nosotros, Señor, te acuerdes de nosotros. Señor, te damos gracias, bendícenos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.